Pues buenos días. Acabamos de celebrar la reunión semanal del Consejo de Gobierno aquí en Tineo, hoy 14 de abril, y lo primero de todo quiero tener un recuerdo especial a dos personajes ilustres de este Consejo, como son, en primer lugar, Rafael del Riego, que, como sabemos, se conmemora precisamente este año el centenario de su fusilamiento en defensa de la libertad y la Constitución de 1812, una figura única e irrepetible en el constitucionalismo en cuanto a defensor de las libertades públicas, que yo creo, además participé en su día en Tuña en un acto homenaje muy sentido que se hizo en plena pandemia, fue algo muy emocionante, y ahora tenemos que recordar, evidentemente, que este año también es una conmemoración especial. Y, en segundo lugar, otro personaje ilustre, en el que me he sentado además en su mesa, ¿no?, al firmar en el libro de honor, me refiero a José Maldonado. José Maldonado, que había sido alcalde de Tineo, que fue diputado, que fue miembro de la mesa de las Cortes de la Segunda República, las últimas Cortes de la Segunda República, y ocupó, además, una responsabilidad muy simbólica en un día como hoy, que fue el último presidente de la Segunda República en el exilio. Porque, como saben, en 1977, al convocarse elecciones generales para el 15 de junio y, por tanto, recuperadas las libertades en nuestro país, las instituciones republicanas en el exilio, tanto la Presidencia de la República como el Gobierno republicano en el exilio, se autodisolvieron en cumplimiento de ese traspaso de legitimidad desde la República, que había sufrido un golpe de Estado, hasta la nueva instauración democrática que tiene su continuidad en la Constitución española de 1978. Así que permítanme que, en primer lugar, sitúe el contexto histórico, que para mí siempre tiene importancia. Quería venir a Tineo, luego vamos a hacer una visita a la mantequería y a Cafento, muy importante en este sentido. Son sectores claves estratégicos. En el caso de Cafento es la gran referencia, sin duda, empresarial de ese Tineo, que además abre el futuro, en este caso con nuevas oportunidades y nichos de negocio. Y como voy a tener una breve intervención allí, no voy a avanzar más, pero sí permítanme que reconozca el papel. El Consejo de Gobierno de hoy, tal y como veníamos anunciando, después de esta ola de incendios que hemos sufrido, yo parto de una reflexión que creo que es previa y que hay que insistir en ella. Hemos sufrido un atentado como consecuencia de la actuación de auténticos delincuentes, de auténticos criminales, que atentaron con mechero. Esta fue su forma de atentar contra los intereses de Asturias, y que han provocado daños que en estos momentos el cálculo que les puedo anunciar es que son las 32.000 hectáreas, de ellas 12.000 arboladas. Es decir, estamos hablando, sin duda, de la mayor agresión que en materia forestal, por un incendio o por varios incendios en este caso, ha sufrido Asturias. Hay que recordar que han sido semanas muy, muy difíciles, en el que incluso llegó a haber 135 focos al mismo tiempo de estos incendios en la primera y en la segunda ola. Y quiero recordar y hacer un agradecimiento aquí a todas las personas que se han volcado en trabajar, evidentemente a Bomberos de Asturias, a las BRIF. Estuvimos precisamente antes de ayer visitando la BRIF de Tineo, que tan importante labor viene desarrollando, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nuestros agentes de medio natural, próximamente serán agentes medioambientales del Principado de Asturias, la Cruz Roja, Protección Civil, todos los colectivos públicos que se han volcado, pero también los vecinos y vecinas, y muchísimos de ellos, hombres y mujeres ganaderos, que se han volcado, que los vimos. No hace falta que a nosotros nos cuenten nada, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo vimos en el terreno, cómo facilitaban y organizaban esa forma de defensa, ¿no?, de intentar salvar por todos los medios o contribuir al sistema defensivo para paliar los daños con la utilización de sus cubas, que llenaban de agua y que funcionaban como auténtica brigada también de extinción. Quiero tener palabras de reconocimiento, evidentemente, para todos ellos, ¿no? Este Gobierno, si algo le distingue, y creo que es algo que a lo largo de esta legislatura hemos venido demostrando, es cómo afrontamos los problemas. Nosotros los problemas, sobre todo las situaciones como estas, que son situaciones no esperadas, porque los informes nos dicen que este fuego tiene singularidades respecto a otros incendios anteriores. Por ejemplo, se habla de la situación del monte, de cómo están los montes, ¿no? Bueno, pues resulta que algunos de los bosques que han ardido, los principales que han ardido, son los montes mejor cuidados, los que estaban más trabajados desde el punto de vista de la explotación profesional, porque además son montes privados, mayoritariamente, a los que hacemos referencia, ¿no?
Pero también son incendios que se han caracterizado por una clarísima intencionalidad. Por eso, permítanme que sea muy claro y que diga que me parece indecente que todavía a estas alturas haya gente que dude de la intencionalidad de hacer daño de quienes, bueno, pues han provocado estos daños y han puesto en peligro tantísimas vidas. Pero afrontamos los problemas así de frente, como lo hicimos en la pandemia, recordarán. En la pandemia hubo medidas de protección sanitaria para la salud pública y luego hubo medidas económicas de reanimación de nuestra economía que han tenido efecto. Bueno, pues lo mismo con la gestión de estos incendios. Ha habido medidas defensivas de todo lo que ha sido pues la cooperación de los diferentes agentes implicados a través de ese comité de crisis, guiándonos por las opiniones de los expertos que han hecho o hemos hecho frente pues, a esta magnitud de ataque imprevista y que en algunos momentos supuso tener que optar, como ha explicado muy bien el gerente del Servicio de Emergencias, por una actitud claramente defensiva frente al fuego, no ofensiva por las condiciones climatológicas, la sequía, las altas temperaturas y la velocidad del viento. Y ahora vamos a hablar, evidentemente, de la segunda pata. La primera es nuestra capacidad de resistencia, cómo desde el Gobierno hemos apoyado en este sentido, basándonos, insisto, en las opiniones técnicas, y ahora toca la reconstrucción económica. Decía antes, se han arrasado 32.000 hectáreas, de ellas 12.000 de superficie arbolada. Hay que decir que la mayoría son privadas, ¿no? Y esto es algo que hay que reconocer. En esa valoración de daños previa, lo que tenemos que hacer, y estamos haciéndolo ya desde la consejería correspondiente, es facilitar todos los permisos de corta de los montes privados, en primer lugar, para intentar recuperar la mayor cantidad posible de madera, para paliar los efectos del daño que se ha causado. Además, Asturias, como hemos anunciado, solicitaremos la declaración de lo que antiguamente era la zona catastrófica, que hoy se llama zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Estamos en estos momentos recabando la información de todos los ayuntamientos y bienes afectados con fecha límite 30 de abril. Para el 30 de abril esperamos, por tanto, tener esa información para plantear. Esto en cuanto a valoración de daños. En segundo lugar, reformas organizativas y normativas. Tenemos claro que estos incendios marcan un antes y un después y que nos obligan a prepararnos para futuras situaciones que puedan ser similares. Por eso tenemos que reforzar y afrontar cambios en todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la prevención y la extinción. Repito, vigilancia, prevención y extinción. Algunos de estos cambios que hemos venido anunciando, pero que hoy quiero especificar un poco más, son, en primer lugar, la reforma de la Ley de Montes, que con una proposición de ley que presentará el Grupo Parlamentario Socialista una vez volvamos a tener Parlamento después de las elecciones del 28 de mayo, lo que se pretende es que esta Ley de Montes se transforme y se convierta en una Ley de Montes y prevención de riesgos de incendios forestales. Para ello se ha conformado un comité técnico a partir del Consejo Forestal que participará en la redacción de las modificaciones de esa Ley de Montes. En segundo lugar, vamos a elaborar con carácter inmediato de una nueva resolución para la prevención de los incendios, con especial vinculación, con especial protección de lo que tiene que ver con el terreno cercano a las poblaciones. Eso que se llama el interfaz urbano-forestal. ¿Por qué? Porque si algo ha caracterizado estos incendios frente a otros que hemos visto en ocasiones anteriores, es el hecho de que ha acercado a un número de pueblos incomparables y que ha puesto en riesgo la vida, insisto, de cientos de personas. En tercer lugar, la adecuación del plan forestal a estos cambios, y por eso hemos paralizado por ahora su tramitación para adaptarla a la futura Ley de Montes. Y, en cuarto lugar, dentro de estas reformas normativas y organizativas, el impulso de las políticas de autoprotección. Si sabemos que los pueblos son, en este caso, los que corren mayor riesgo, necesitamos reforzar en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de protección, de extinción, y para ello trabajaremos en la formación de los vecinos, en la coordinación de los dispositivos de protección civil, en tener bien organizada la autodefensa de los pueblos, siguiendo además un modelo que se ha aplicado con éxito en el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, que nos puede servir de guía para el resto de Asturias. Y, en tercer lugar, hemos analizado en el Consejo de Gobierno lo que van a ser las medidas de apoyo económico. Lo decía antes comparando con la pandemia. En la pandemia había unas medidas de salud pública, de proteger a las personas, y había unas medidas de reanimación económica. Bueno, pues también aquí hay medidas de apoyo económico para la reconstrucción de Asturias, que van dirigidas para, en primer lugar, particulares, ayuntamientos y propietarios. Son ayudas directas, en este caso, para paliar los daños o pérdidas que se hayan producido en el propio patrimonio, ¿no?
Esto necesita de una previa evaluación de los perjuicios, serán subvenciones directas y serán aprobadas por vía de urgencia por el Consejo de Gobierno. En el primer caso, en el caso de los particulares, nos referimos, es la prioridad en primer lugar, a edificaciones, casetas de aperos, naves agrícolas, bienes, es decir, todo aquello que haya pues sufrido en primera persona los habitantes, ¿no?, de estos territorios. Y, por tanto, también hay una línea, como decía antes, para las infraestructuras municipales. Por otro lado, vamos a afrontar las pérdidas forestales, que es un valor que nunca se había hecho hasta ahora, es decir, la quema de esa madera que era de explotación profesional, que evidentemente, aunque va a tener un valor residual por la venta de lo que ha quedado, ¿no?, de los troncos que han quedado, ya no es el mismo valor, y serán compensaciones que el cálculo estimativo que tenemos oscilarán entre los 500 y los 1.200 euros por hectárea. Aquí no se puede dar una cantidad cerrada porque va a depender de valorar el tipo de especie, la densidad total que estábamos hablando, de qué densidad forestal hablábamos, o la edad del arbolado. Todo esto influirá, pero estamos hablando que por primera vez en nuestra historia va a haber ayudas directas para compensar el daño forestal. Como digo, entre 500 y 1.200 euros por hectárea. Eso en cuanto a las medidas para particulares, ayuntamientos y propietarios de esa parte económica. Para la reforestación, algo muy importante. Aquí tenemos que decir que las ayudas a la reforestación supondrán subvencionar al 100% las zonas afectadas. La línea para particulares estaba dotada en Asturias para el año 2023 con 4 millones de euros, que se van a ampliar a 5,5. Para las entidades locales estaba prevista una línea de ayuda a reforestación de 700.000 que vamos a ampliar a 850.000 euros. Pero quiero dejar claro una cosa. Si esto no fuera suficiente, evidentemente lo incrementaríamos. Ya ampliamos una primera vez y si a lo largo de lo que son los próximos meses vemos que es necesario ampliar más, lo vamos a ampliar para reforestar al 100%. Y además aquí, en materia de reforestación, en virtud de lo previsto en la ley, es verdad que vamos a contar con financiación del propio Ministerio de Transición Ecológica, con lo cual todas las necesidades de reforestación se van a hacer. Y además va a ser una reforestación ejemplar y ejemplarizante. Es decir, si eran, en este sentido, montes trabajados, aún lo van a ser más. Van a ser ejemplares de cómo desarrollar labores preventivas, de cómo mejorar estas plantaciones y de cómo proteger también, insisto, a los propios pueblos. Y el tercer lugar de las ayudas económicas son a la prevención de incendios. Si estamos viendo que tenemos que prepararnos para una situación en la que las altas temperaturas, la sequía o las altas rachas de viento son una combinación perfecta para poner en peligro la vida de nuestros conciudadanos y marcando, por tanto, un antes y un después, también se tiene que notar. Hay que decir que el Principado de Asturias ya ha puesto a disposición 2,4 millones de euros en este momento a los ayuntamientos para prevención de incendios. Ahora bien, en los presupuestos del 2023, esos presupuestos que algunos grupos que hoy hablan mucho votaron en contra, viene previsto un nuevo fondo de prevención para prevención de incendios para los ayuntamientos de 4,5 millones de euros. Pero les digo más, la previsión que tenemos es movilizar 13,5 millones de euros, es una obra confinanciada, en este caso con fondos FEADER, entre el 2023 y el 2025, 13,5 millones de euros, repito, para la defensa de incendios. ¿Por qué? Porque aquí los trabajos que tienen que hacer los ayuntamientos también, lógicamente, vamos a dotarles de recursos para que puedan plantearse cómo van a defender, en este caso, los pueblos, cómo vamos a trabajar en la autodefensa, cómo vamos a garantizar las bocas de agua, cómo vamos a garantizar el interfaz de protección urbano-forestal, cómo vamos a tomar medidas para que si nos vemos en una situación excepcional como la que hemos vivido en estas desgraciadas semanas, vamos a estar preparados como lo estamos ya para otras muchas cosas. Así que este es el resumen de las líneas que vamos a movilizar, que evidentemente, como ven, aún quedan cosas por precisar, pero sí que les puedo ir anunciando que las líneas de ayudas irán saliendo a partir de este mismo mes de abril. Empezaremos a trabajar algunas de ellas ya en abril, otras se convocarán en mayo y así sucesivamente para, a lo largo del año, hacer frente a la tragedia que nos ha tocado vivir. Y quedo ahora abierto a las preguntas que me quieran plantear.
Entre las medidas normativas ha dicho elaborar una nueva resolución de prevención de incendios. No sé si puede concretar un poco cuáles serían los cambios. Doy la palabra al consejero Medio Rural. Sí, buenos días. Muchas gracias a todos. Todos los años, con carácter estacional, se elabora una resolución que establece medidas, sobre todo que tienen limitaciones a algunas actividades que provoquen riesgo de incendios y que solemos emitir en el mes de mayo. Lo que vamos a hacer es apurar al máximo, en el marco legal actual, qué posibilidades tenemos para incidir, como decíamos, en estos asuntos que nos preocupan ahora especialmente y que tienen que ver sobre todo con los aspectos relacionados con la protección de los pueblos, de tal manera que esa resolución estacional va a tener un carácter permanente, contemplará medidas temporales, estacionales, otras que se activan directamente vinculadas al riesgo de incendio, sobre todo a cuando está en niveles 4 y 5, y que veníamos haciendo hasta ahora de una manera individual para que tenga un carácter permanente, y aprovecharemos también para revisar los aspectos relacionados con el interfaz urbano-forestal y, evidentemente, también las protecciones de los núcleos con buenas prácticas para la gestión de los ayuntamientos, que son los competentes en ese caso. ¿Qué tipo de especies se van a utilizar en la reforestación? ¿Las mismas que se han quemado o se puede aprovechar esta circunstancia para introducir especies a lo mejor más resistentes al fuego, visto cómo estamos con el tema? Bueno, no hay especies resistentes al fuego. Los montes bien gestionados, como es el caso, como decía el presidente, por ejemplo, de Navelgas a Trevías, y por eso decimos que lo que se haga ahora tiene que ser un ejemplo de hacia dónde tiene que ir nuestra gestión forestal, generando riqueza, que es el primer factor para el medio rural, y a la vez defendiendo a los pueblos de posibles riesgos. Y todo ese trabajo, evidentemente, hay que hacerlo con el conocimiento. Tiene que haber demanda, tiene que haber una gestión que garantice esa riqueza. No estamos haciendo una labor paisajística. Sí es verdad que tenemos que, evidentemente, a la vez, pues, aprender, ¿no?, de lo que ha sucedido. Las ayudas de reforestación en Asturias son para todas aquellas especies que ya estaban consideradas y que, por ejemplo, excluyen al eucalipto. No hay ayudas a la reforestación para eucalipto. Las plantaciones que hay sobre superficies ya preexistentes, tienen que financiarse con dinero privado. Estas otras plantaciones, bien sean pino en sus distintas especies o frondosas o especies autóctonas, se cofinancian, se financian al 100% de intensidad. Es decir, financiamos el total de la inversión. Lo que sí estamos planteando, y es algo que ya nos viene preocupando, es cómo en las zonas de transición, en los interfaz, podemos en esas zonas de transición también plantear el uso de especies autóctonas o de frondosas con franjas limitadas para mejorar la defensa hacia los fuegos. Pero se va a seguir, evidentemente, pudiendo reforestar con todas las especies con las que veníamos haciéndolo, y muchas de ellas incluso tendrán una capacidad alta de regeneración que habrá que evaluar en las próximas semanas. Vale. Sobre el tema de la sidra. Bueno, un fraude del que tenemos conocimiento ahora, pero ¿hay posibilidad de que esto se esté dando hace mucho tiempo, se pueda volver a repetir, se dé incluso con otro tipo de productos de IGP? Pues por supuesto que no. Pero hoy, que he podido tener un poco más de información, porque ayer la noticia que salía tenía un carácter un poco desordenado, creo que hay que situarla. Evidentemente hay una investigación en curso que tenemos que respetar. Hasta donde nosotros conocemos, estamos hablando de un problema de etiquetado, no de fraude en el uso de una contraetiqueta, sino en el uso de una denominación sidra asturiana preexistente. Entendemos que eso podría ser objeto, y para eso nosotros tenemos medidas de control, que pueda ser un expediente administrativo. Desconocemos por qué la actuación tiene otro tenor, ¿no? Y habrá que ver cómo avanza la investigación, pero sí no estamos hablando de un fraude en las contraetiquetas y, por lo tanto, no hay que hablar de un riesgo para las garantías ante los consumidores, sino en una disputa, hasta donde sabemos, en el uso de una determinada terminología que es bien conocida y que ha tenido un histórico durante el desarrollo de la denominación de origen.
Así que mucha prudencia, vamos a ver, yo creo que hay que ponerlo en su sitio. Si es un problema de etiquetado, tiene fácil solución y veremos en qué queda, y evidentemente ningún riesgo. Asturias es una marca de calidad agroalimentaria. Tenemos evidentemente a todas nuestras producciones trazables bajo un paraguas que no son solo de OSIGP, sino que es nuestra marca Alimentos del Paraíso, y tiene un estándar de calidad y, gracias a eso, de precio, que nos permite obtener mayor rentabilidad. Así que sí pediría, por favor, que este asunto, que bueno, puedo entender que sea noticiable, no dañe, evidentemente, de manera innecesaria ni a quien produce, ni a las marcas y, sobre todo, a todos los productores asturianos. Me faltaría más. Quería preguntarle otra vez por el tema de las ayudas. ¿Qué plazo calculan? ¿Cuándo empezarán a recibirlas los particulares? Y hablaban, creo que la última cifra de presuntos sospechosos era de 15. No sé si hay algún avance en las investigaciones. Bueno, en las investigaciones no hay avances, porque lógicamente es en las cifras en las que nos movemos. Se pueden incrementar a medida que la investigación siga su curso. Lo importante es que, bueno, pues algo que se decía que iba a ser imposible se está logrando, que es identificar a personas concretas, presuntamente responsables. Tengo que añadir siempre el término presunto, pero que viene a dejar o a echar por tierra la posición de aquellos que dudaban de la intencionalidad. Porque aquí lo grave de todo esto es que se pretendió poner la responsabilidad no en quien prendió la mecha, no en quien a los que yo defino como terroristas del mechero encendieron, sino se pretendía poner la responsabilidad en el estado, la situación de los montes, encima en montes bien mantenidos. Y no solo en esta zona, es que, por ejemplo, cuando estuvimos en Ques, en Piloña, lo vimos, uno de los mejores montes trabajados estaba allí y fue uno de los que fue pasto de las llamas. Con lo cual, intencionalidad de hacer daño. En ese sentido hay que remarcarlo, ¿no? Que las investigaciones avancen, viene a poner por tierra a aquellos que todavía hoy se atreven a decir o dudar de la intencionalidad. Eso es muy grave. En cuanto a cuándo se van a ir pagando, evidentemente vamos a agilizar lo máximo posible. Por ejemplo, la vía de los particulares, una vez se identifiquen los daños de lo que tiene que ver con los bienes, no con la masa forestal, que eso va a ser más complejo, porque hay que identificar pues, el estado, la edad que tenían, el propio valor residual, porque hay que compensar el valor residual de venta de lo que sería la ayuda, es más complejo, ¿no? Pero los otros daños materiales van a ser muy rápidos, porque una vez se identifiquen por parte de las personas, se van a poner a disposición, en este sentido, la solicitud y la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de ayudas directas. ¿Cuándo? Pues, hombre, yo espero que en el mes de mayo o junio pudiéramos ya estar en condiciones, ¿no? Esos 2 meses de estar aprobando ayudas directas por esos daños materiales. Otras muchas ya se van a facilitar. Algo que es fundamental para las empresas forestales o los propietarios forestales, el autorizar la retirada de la actual arboleda que ha sido quemada. Bueno, pues esto estamos agilizando al máximo las autorizaciones administrativas para que puedan retirarla cuanto antes, y eso es importante, ¿no? O otras, el fondo, la previsión de esos fondos para los ayuntamientos, pues también va a ser una cuestión de tramitación, pues como mucho, pues de unos meses, ¿no? Es decir, estamos agilizando al máximo las ayudas. Y para eso tenemos el entrenamiento que tuvimos durante la pandemia. Recordarán que se criticaba mucho el sistema de ayudas de Asturias, de las ayudas a empresas en la pandemia, y resulta que luego las propias empresas reconocieron que las ayudas de Asturias fueron de las más altas que se movilizaron en el conjunto de las comunidades autónomas, hasta el punto de que las ayudas que nosotros diseñamos con nuestro marco de diseño era tan ágil que además gastamos más de lo inicialmente previsto, movilizamos más recursos de lo inicialmente previsto y llegamos a todas partes en un tiempo récord. Bueno, pues aquí pretendemos hacer lo mismo. Igual que actuamos en la pandemia, ahora actuar también en la reconstrucción de Asturias con ese mismo vigor. ¿Cuál es la estimación económica que hace el Principado? ¿Cuánto dinero va a poner en esto? ¿Cuánto dinero está Vamos a poner todo lo que sea necesario. No, es que no puedo hacer una estimación económica hasta que se tase plantación a plantación. Por eso ponemos un arco desde 500 euros hectárea hasta 1.200, dependiendo del valor, del tipo de árbol, el precio que tenía, los años, que eso es importantísimo para el valor de la madera. Entonces, cuando se tenga eso, parcela a parcela, propietario a propietario, lo vamos a cubrir con los recursos que sean necesarios. Y esta es la primera vez que se hace. Nunca antes a quienes se le quemaba un monte, hablando claro, una arboleda, nunca antes se le pagaba por los daños. Se le ayudaba a la reforestación, sí, dentro de la línea habitual, pero nunca se pagaba por el valor residual del bien que queda.
Así que no podemos hacer estimaciones porque es que vamos a poner el dinero que sea necesario, lógicamente movilizando los recursos dentro del marco de nuestro presupuesto, haciendo transferencias de créditos, modificaciones presupuestarias, lo que sea necesario, igual que hicimos en la pandemia, exactamente igual. Quería preguntarle su valoración por el acuerdo aprobado ayer en Duro Felguera, la entrada de los mexicanos. ¿Qué perspectivas puede abrir para la empresa? ¿Cómo lo ve el Principado? Bueno, cuando a lo largo de esta legislatura fueron surgiendo problemas que es importante remarcar, ¿no? Que el Gobierno de Asturias afrontó, pues como afrontamos los problemas, a la cara y con negociación discreta. Uno fue Duro Felguera. Duro Felguera fue objeto de rescate público por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Asturias. Si no hubiera sido así, hoy Duro Felguera ya no existiría. Sería una empresa en liquidación. La entrada de un socio industrial era un objetivo que nos habíamos marcado como administraciones. Era vital. ¿Para qué? Para fortalecer el proyecto. Yo he tenido la oportunidad de estar con ellos y lo que puedo decir es que, desde luego, máximo apoyo por parte del Gobierno de Asturias y abre toda una ventana de posibilidades para reforzar los encargos y el trabajo. Cuando digo ejemplo de empresas que pueden estar en una situación de crisis a las que hemos reforzado, bueno, Duro Felguera es una. Otro ejemplo lo tenemos muy cerca, Danone, en Salas. En el Concejo de Salas, Danone, durante mucho tiempo dijimos que íbamos a hacer un trabajo discreto, como nos gusta hacer las cosas. Y al final ha culminado en una buena venta que va a significar que no solo no termine para siempre la producción, sino que se van a invertir entre 35 y 40 millones de euros, lo cual va a generar empleo y va a generar riqueza. Y la tercera, por ejemplo, era en el caso del Langreo, recuerdan, Vesuvius, otra crisis empresarial. Bueno, pues también la propia empresa, tras muchas negociaciones e intercambios de información y vinculación del Gobierno de Asturias con el Gobierno de España, que es como se resuelven las cosas, bueno, pues aquí hay un promotor asturiano que yo quiero destacar su valentía, que es el Grupo Exion, que en alianza con Iberdrola, como saben, vamos a tener la primera fábrica de paneles solares. Así que, en este sentido, lo que puedo decir es que los grandes problemas empresariales de Asturias los afrontamos de frente a la cara con negociación y con eso que yo llamo muchas veces, medio en broma, pero que también es muy útil para entender de qué hablamos, diplomacia discreta, para actuar con los diferentes agentes y buscar una solución. Generar empleo, que es al final lo que nos preocupa y nos importa. ¿Cómo valora el Principado las críticas del sector maderero a la paralización del plan forestal? Bueno, nosotros somos comprensivos, lógicamente, pero ellos tienen que entender que si vamos a afrontar una reforma de la Ley de Montes para que sea también de prevención de incendios forestales, lo prudente no es aprobar o sacar a información pública un plan forestal sin saber cómo queda la ley. Es una cuestión de un retraso temporal. Yo les quiero decir que además lo vamos a hacer la modificación de esa Ley de Montes, escuchando muchísimo al sector forestal, así que claro que entiendo el malestar, pero lo que les quiero decir es que tienen que entender que ante esta situación excepcional, lógicamente no queda otro camino que tomar esta decisión. Sí. La ministra dijo que Asturias no había agotado el presupuesto asignado para prevención y daños del lobo. Yo quería conocer cuánto fue el dinero que se asignó a Asturias y cuánto fue lo gastado y si este año ya lo hemos recibido a principios de año y bastará con disponer de los 12 meses para agotarlo o hay que tomar medidas adicionales. Antes que conteste el consejero esos datos más técnicos, yo sí que voy a decir una cosa política. La primera, como expresé delante de la ministra y vicepresidenta del Gobierno, nosotros estamos en contra de la inclusión del lobo en el ESPRE. Seguimos esperando que la sentencia nos dé la razón al Gobierno del Principado de Asturias. El Gobierno de Asturias tenía un magnífico plan de gestión de la especie, que era incomparable. De hecho, tenemos los censos, cosa que en el resto de España no tienen. Nosotros tenemos censos, tenemos todo el trabajo hecho y afrontado y, por tanto, hay una discrepancia. Esa discrepancia es importante reivindicarla, porque yo puedo decirlo delante de la vicepresidenta, porque a mí no me designaron a dedo desde un despacho de Madrid. A mí me eligieron aquí, en Asturias. Y como me eligieron aquí, en Asturias, me da la autonomía suficiente para decirle al Gobierno de España cuándo estoy de acuerdo y cuándo no estoy de acuerdo, sin ningún miedo a nada, porque yo me debo exclusivamente a Asturias. Esa es una primera diferencia. Segunda cuestión. Claro, si los fondos llegan en septiembre, es imposible que se pueda gastarlo de todo un año. Que eso fue lo que no dijo la vicepresidenta. Porque los fondos, si no me equivoco, llegaron en el mes de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que, lógicamente, en el 2023 nuestra pretensión es gastarlo todo.
Es más, no solo vamos a gastarlo todo, sino que seguramente tengamos que pedir más dinero. Y ahora sí, los datos más técnicos se los dejo al consejero. Bueno, yo, si me permites, Ramón, porque siempre nos relacionamos esto de manera parcial y siempre hay que llevarlo a dónde estamos. Y donde estamos es en la necesidad de recuperar una capacidad de gestión. No estamos obsesionados, como veo en algunos titulares, ni por matar lobos, ni por, evidentemente, tomar medidas que no correspondan a algo más que, evidentemente, sostener un equilibrio en un conflicto, como teníamos anteriormente a la catalogación. Y esa es la base del trabajo, ¿no? Luego, en esta especie de reproche, pues hay que situarlo en un contexto adecuado. Como decía el presidente, esos fondos se transfieren a las comunidades, bueno, con bastante polémica también, como es conocido, con las otras comunidades que reciben esos fondos, que algunos de ellos ni siquiera los han ejecutado, y nosotros, a partir de ahí, lo que hemos seguido trabajando es en el marco actual, dando soporte a todos los daños que se producen, como hacíamos hasta ahora, con nuestro dinero. Para poder aplicar esos fondos, hemos puesto en marcha 2 medidas, una nueva línea para la prevención, para cofinanciar la actividad de prevención que hacen los particulares, en este caso los ganaderos, también para inversiones de prevención que hará el Principado, y ya están en marcha, y, como decía el presidente, nos permitirá que durante el año 2023 agotemos todos los fondos que sean posibles, pero también, evidentemente, para pagar los daños y cumpliendo con todos los compromisos en el marco actual. También vamos a revisar el baremo de daños una vez más, porque si tenemos más recursos vamos a hacerlos llegar a quien sufre el daño. Pero eso tiene una lógica temporal, administrativa, el dinero no llega y se transfiere, hay que articularlo a través de las correspondientes convocatorias y tendrá un ritmo de ejecución pues anual, evidentemente. Entonces, yo creo que más que valorar eso, lo que hay que valorar es en qué contexto trabajamos, cómo nosotros queremos desarrollar el plan de gestión vigente. Hoy mismo volvemos a sufrir el enésimo ataque judicializando cuestiones incluso del pasado para obstaculizar que podamos desarrollar el plan de gestión vigente e intentando recuperar la capacidad de gestión anterior. Y como decía el presidente, si queremos ir a un punto crítico de dónde estamos, tiene que ver con cómo Asturias ha hecho su trabajo, se ha adaptado a la nueva estrategia nacional, ha revisado sus censos, ha enviado toda esa documentación al Ministerio para poder hacer uso de aquellas salvedades que establece la estrategia y cómo el Ministerio no está haciendo el suyo. Y creo que ahí tiene un problema, porque no puede dejar para más allá la elaboración de los censos nacionales. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ellos tienen que hacer el suyo y resolverlo cuanto antes. No para matar, sino para tener capacidad de gestión en una cuestión que es un conflicto y donde los ganaderos son los que sufren el daño. A ver si conseguimos situar en el debate en ese punto y no siempre dividirlo en aquello que suena un poquito más jugoso, como decía ayer, sino en el sentido común de quién sufre el daño y cómo se puede resarcir ese daño. No, los datos de ejecución, no, vamos, porque se cierran con el ejercicio. Creo que en el año pasado ejecutamos del orden de unos 800.000 euros adicionales de los fondos que nos llegaron, pero los datos precisos tendría que consultárselos para facilitarlos. Tenemos del orden de 2 millones de euros anuales en daños, no todos evidentemente son de lobo, como son bien conocidos, y evidentemente si tenemos más recursos para poder incorporarlos hay que mejorar los baremos. No aparecen nuevos daños por el hecho de que lleguen más recursos. ¿Tenemos que terminar? ¿Que tenemos que continuar? ¿Alguna más? Bueno, pues cierro simplemente diciendo y remarcando lo que dije al principio. Como ven, damos pasos en esta reconstrucción económica de Asturias. Vuelvo a dar las gracias a las personas que han luchado contra esta ola de incendios. Tenemos que permanecer en guardia. Quiero agradecer la colaboración ciudadana ante la mínima sospecha que lo comunican las autoridades, ante el mínimo conato de incendio, que llamen al 112, es importantísimo, pero desde luego a estas alturas nadie puede dudar de la intencionalidad de la gran mayoría, por no decir la totalidad de los incendios, que han provocado, pues eso, 32.000 hectáreas que han ardido, 12.000 de ellas, en este caso, forestales,
que nos recuerdan la importancia de proteger nuestra naturaleza y proteger la vida de nuestros conciudadanos. Se ha puesto en riesgo la vida de muchos ciudadanos y, por tanto, los culpables son aquellos que han prendido la mecha. Los culpables son aquellos que tienen rostro, y lo vamos a ir viendo en los próximos meses, cuando empiece a haber condenas, son los culpables de haber puesto en peligro la vida de tanta gente, aparte de nuestro entorno natural. Muchas gracias.